mediante el proceso de la digestión. La digestión, entonces, es un proceso que implica un conjunto de órganos que se encargan de los procesos de ingestión y desplazamiento del alimento para que ocurra la digestión, absorción y egestión, que ya se los voy a explicar cada uno de esos pasos. Entonces, más que todo, la digestión es la transformación del alimento. Implica 4 procesos. El primero es la ingestión. La ingestión consiste en la toma del alimento. Es cuando introducimos el alimento a la boca. Allí van a ocurrir procesos mecánicos y procesos químicos. Gracias a lo que son los dientes, gracias a las glándulas salivales, ocurren estos dos tipos de procesos mecánicos y químicos, que ya se los voy a explicar. Luego comienza el proceso de digestión, o allí mismo en la boca va a comenzar ese proceso de digestión. La digestión es el proceso catalítico del alimento, es decir, cuando las moléculas complejas se rompen y me forman moléculas más simples para que su absorción sea mucho más fácil. Por ejemplo, si consumimos un pan es un carbohidrato complejo, está formado por polisacáridos. Entonces ya en la boca comienza el proceso de digestión. Allí las enzimas salivales comienzan a degradar esos carbohidratos complejos en carbohidratos más simples para que sea más fácil su absorción. Luego viene el proceso de absorción, que es la toma y aprovechamiento de los nutrientes. Esto va a ocurrir en el intestino delgado y parte del intestino grueso. Y luego viene la egestión, que es la expulsión de la materia no aprovechable mediante las heces fecales. Lo que no aprovecha el organismo se excreta mediante las heces fecales. El sistema digestivo humano, que es el que más nos interesa, porque también el sistema digestivo va a variar de acuerdo al animal. No todos los animales tienen el mismo sistema que el humano. En el humano lo comprende un conjunto de órganos y estructuras que se encargan de la transformación del alimento mediante la fragmentación mecánica, por ejemplo, el proceso de masticación, la acción química que comienza en la boca con la acción de la amilasa salival, que se encarga de degradar los carbohidratos, y también tiene una función defensiva y endocrina, puesto que en nuestro estómago se segregan sustancias, o en nuestro estómago hay, por ejemplo, una flora intestinal, una flora bacteriana. Eso nos ayuda a proteger nuestro estómago, nuestro sistema digestivo, de la acción de algunas bacterias. Está constituido principalmente por el tubo digestivo y las glándulas anexas. Las glándulas anexas son órganos que se encuentran fuera del sistema digestivo, pero tienen participación en él. En el tubo digestivo nos encontramos con la boca, faringe, que la faringe participa tanto en el sistema digestivo como en el sistema respiratorio. Tenemos el esófago, el estómago y los intestinos. Y las glándulas anexas serían las glándulas salivales, el páncreas y el hígado. En este caso, el páncreas y el hígado actúan como glándulas exocrinas, que liberan sustancias a través de un conducto. Por ejemplo, el páncreas, en este caso, libera jugos pancreáticos. Allí es glándula exocrina. Y cuando libera insulina, es glándula endocrina porque va directamente al torrente sanguíneo. Entonces acá tenemos las estructuras principales, la cavidad oral, los labios, la lengua, los dientes, que no lo señalan por acá, la faringe, esófago, estómago, hígado, la vesícula biliar también tiene participación. Tenemos el páncreas, intestino grueso, delgado, el recto y el conducto anal. Tenemos el apéndice, que actualmente no tiene ninguna función, el apéndice no cumple ninguna función, pero está allí porque es un órgano vestigial. Un órgano vestigial es producto de la evolución. Quiere decir que esto en algún momento en nuestros antecesores tuvo una función. Esto es cuando comían la carne cruda, cuando el proceso era diferente. Ya cuando se descubrió el fuego, empezaron a cocinar los alimentos, ya esto dejó de cumplir su función, al igual que las muelas del juicio. Las muelas del juicio prácticamente ya son órganos vestigiales, porque ellas están allí y no hacen nada, solo que cuando molestan hay que sacarlas, solo molestar. Entonces, ellas anteriormente tenían una función. Cuando se comía la carne cruda, se necesitaba
mayor cantidad de dientes, una mandíbula más fuerte. El apéndice entonces no tiene ninguna función. Aunque se cree que tiene una función inmunológica. Por allí algunos textos señalan que tiene una función inmunológica. Ahora vamos con las estructuras del tubo digestivo. En primer lugar tenemos a la boca. La boca es una cavidad ovoide situada en el tercio inferior de la cara y en ella es introducido el alimento. Entonces en ella comienza el proceso con la ingestión. Allí es introducido el alimento. Luego tenemos a los dientes, que son estructuras sólidas de color blanquecino y se encarga del primer proceso mecánico que es la masticación. La masticación se da por los dientes, que consiste en la fragmentación de los alimentos. Tenemos a la lengua, que es un órgano formado totalmente por músculos. Tiene la función de formar el bolo alimenticio, se encarga de la deglución del bolo. La deglución es cuando tragamos el alimento. Entonces la lengua va a ayudar a que se realice eso. Y se encarga de la percepción de los sabores. Entonces vamos a tener la boca, los dientes, la lengua. En la lengua vamos a tener las papilas gustativas para percibir los sabores. Y en la boca nos encontramos también con los labios. Ahora la faringe. La faringe es un órgano en forma de embudo. Por acá la tenemos. Seguidamente de la boca viene la faringe. Participa en el sistema digestivo y respiratorio. Como les dije, tiene participación en los dos. Transporta el bolo alimenticio hacia el esófago. Si se fijan, ya aquí dejamos de hablar de alimentos y estamos hablando de bolo alimenticio. Ya eso va a ahorita cuando les explique cómo ocurre el proceso, se van a dar cuenta que pasa a tener 4 nombres. Bueno, en realidad 5, cuando se realiza el proceso de excreción. Serían 5 nombres que tiene. Entonces el esófago va a comunicar la boca con el estómago, porque está la boca, esófago, y luego viene el estómago. Entonces, por ejemplo, la faringe, perdón, viene el esófago. Boca, faringe y esófago. Transporta el bolo alimenticio hacia el esófago. En el esófago, que sería este que está acá, él es un conducto muscular, él está formado por músculo liso. Todo el sistema digestivo está formado por músculo liso que es de contracción involuntaria. Por lo tanto, nosotros no sabemos en qué momento se está moviendo, eso no lo controlamos nosotros. Es un conducto muscular, comunica la faringe con el estómago, transporta el bolo alimenticio hacia el estómago mediante los movimientos peristálticos. Movimientos peristálticos es otro proceso mecánico. El primero es masticación, segundo son los movimientos peristálticos y los movimientos de propulsión. Movimientos peristálticos son movimientos de mezclas. El bolo alimenticio allí se sigue mezclando. Y los movimientos de propulsión son los que ayudan a que el alimento se vaya moviendo y siga bajando. El esófago va a evitar el reflujo gástrico. A ver, ¿qué será el reflujo gástrico? ¿En qué consiste eso del reflujo gástrico? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué creen ustedes que ocurre el reflujo gástrico? Por aquí me dicen que si es el que ayuda para digerir. No, eso es el jugo gástrico. Reflujo gástrico. ¿No les ha pasado como que se le devuelve algo así ácido? Eso nunca les ha pasado. Ajá, que arde el estómago. Por aquí me dice, porque cuando sienten hambre arde el estómago. Tiene que ver con la acidez. Reflujo gástrico. Nosotros en el estómago tenemos los jugos gástricos, los jugos biliares, y eso es ácido. Entonces, ¿qué pasa? En el esófago se comunica con el estómago mediante un esfínter. Es un músculo, es como una puerta entre el esófago y el estómago. Entonces, ¿qué pasa? Esa puerta, ese esfínter, se relaja involuntariamente, se relaja en un momento que no debe relajarse, entonces los jugos gástricos se devuelven del estómago hacia el esófago. Entonces por eso es reflujo, que se devuelve ese jugo gástrico. Entonces esto es cuando ese esfínter no está funcionando bien. Esa puertica entre el esófago y el estómago se abre en momentos que no debe abrirse, no está funcionando adecuadamente.
Por eso se da el reflujo gástrico. Se devuelven los jugos gástricos del estómago hacia el esófago. A veces cuando dicen que me arde la boca del estómago, dicen las personas, que es un término mal empleado, no se dice la boca del estómago, se dice es el esófago, me arde el esófago. Es porque hay reflujo gástrico. Seguimos con el tubo digestivo y ahora tenemos el estómago. El estómago es la porción más dilatada, se comunica con el esófago, y el duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, tiene forma de J. Él tiene tres estructuras principales, que son el fundus, el cuerpo y el antro, que sería la parte final. Fundus es la parte inicial, cuerpo la parte media, y tenemos el antro. Dentro de él tenemos las capas de músculo liso y tenemos la mucosa. Esa mucosa es la que se encarga de segregar los jugos gástricos, el ácido clorhídrico. Allí también nos vamos a encontrar con bacterias, porque tenemos una flora bacteriana propia de allí. Lo que pasa es que a veces por consumir sustancias inadecuadas, esta flora bacteriana se altera. Entonces hay bacterias que están inactivas, entonces se activan, por ejemplo la Helicobacter pylori. Una vez que la Helicobacter pylori crece y se activa, entonces ya ahí vienen los problemas de gastritis y todo eso. Entonces hay personas que, por ejemplo, creen que consumiendo omeprazol, con eso van a controlar todo, y no, lo que hacen es también alterar la mucosa si lo consumen en gran cantidad. Entonces esto se puede controlar más que todo con una buena alimentación. El estómago tiene una función secretora porque segrega los jugos gástricos, de absorción porque allí comienza parte de lo que es el proceso de absorción de los nutrientes, motora porque en ella se dan los movimientos peristálticos y los movimientos de propulsión. Tiene una función hormonal porque ciertas hormonas se segregan de allí, antianémica y antimicrobiana por lo de la flora bacteriana. Luego viene el intestino delgado. El intestino delgado es un tubo de aproximadamente 6 a 8 metros de largo. 6 a 8 metros. O sea, como la cuarta parte de lo que medimos más. Está revestido por una mucosa para llevar a cabo la digestión y absorción. En sus capas internas, en su interior, va a haber mucosas, va a haber células que segreguen moco para poder facilitar el movimiento, el desplazamiento de ese bolo alimenticio. Y en el intestino delgado es donde se comienza el proceso de absorción. Absorción de nutrientes, de vitaminas, de todo lo necesario para el organismo. Tiene tres principales zonas que son el duodeno, que es la porción inicial que está comunicada con el estómago mediante el píloro. El píloro viene siendo el esfínter o la puerta entre el estómago y el duodeno. Tenemos duodeno, yeyuno, que es la porción media, y tenemos el ilión, que es la parte final que está comunicada con el intestino grueso mediante el ciego. En el duodeno se producen los jugos intestinales, también allí hay jugos intestinales. En el yeyuno hay vellosidades para la absorción, es decir, que en el yeyuno, en la zona media, es donde se da la mayor parte del proceso de absorción. Luego tenemos el ilión, la porción final, que también tiene vellosidades para la absorción. El intestino delgado es mucho más largo que el intestino grueso. El intestino grueso, o también conocido como colon, mide de 1.4 a 1.7 metros de largo. Inicia al final del ilión. Como les dije, el ilión se comunica con el intestino grueso y termina en el ano, termina en el conducto anal. Contiene abundantes células mucosas que facilitan el transporte de la materia fecal. Absorbe agua, sales inorgánicas, vitamina K y vitamina B. Entonces el proceso de absorción se viene dando en el delgado, intestino delgado. Esto se vacía en el intestino grueso. En la porción inicial del intestino grueso, es decir, en el colon ascendente, allí termina de darse la absorción. Allí se va a absorber lo que es el agua, las sales inorgánicas, la vitamina K y la vitamina B. Ya luego de acá comienza a desplazarse lo que serían
las heces fecales. Ya aquí se comienza a desplazar lo que son las heces fecales. Y tenemos la última parte del tubo digestivo, que es el recto y el canal anal. El recto es la porción pélvica terminal del tubo digestivo, donde se acumulan las heces, es decir, al final del colon nos vamos a encontrar con eso, con el recto. Aquí se van a acumular las heces hasta que nuestro cerebro ya reciba la señal de excretar esos desechos. Y el canal anal es un pequeño conducto con un esfínter interno involuntario y otro externo voluntario. Es decir, nosotros podemos tener las heces allí acumuladas, hay un esfínter interno involuntario, pero hasta que nosotros no realicemos la acción de que se abra el esfínter voluntario, no vamos a poder desechar esas heces. Entonces, hay una zona que es involuntaria y hay otra que es voluntaria. Vamos ahora con las glándulas anexas. O ya, si tienen algo que aportar aquí, si tienen una duda, una pregunta. Ninguna duda, ninguna pregunta. Nada, bueno, seguimos. Las glándulas anexas. Las glándulas salivales son las encargadas de elaborar la saliva y tenemos, por acá las tenemos, ya va, ¿dónde está? Ajá, tenemos tres tipos de glándulas salivales. Las parótidas, van a estar por acá. Tenemos las submaxilares y las sublinguales. Parótidas, submaxilares y sublinguales. Ellas se encargan de elaborar la saliva. Pero a su vez esta saliva, ¿cuál va a ser la función de ella? La saliva contiene enzimas. Las enzimas tienen una función catalítica, ellas se encargan de degradar sustancias. Y como les dije, por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, más que todo ocurre con los carbohidratos. Si nosotros consumimos un carbohidrato complejo, un polisacárido, las enzimas de la saliva, por ejemplo, la amilasa salival o la tialina amilasa, ella se va a encargar de degradar eso en moléculas más simples. De un polisacárido lo degrada a un monosacárido o a disacáridos que van a ser más fácil de absorber. Tenemos el hígado, es el órgano más grande del organismo en cuanto al sistema digestivo. De los que participan en el sistema digestivo es el más grande. Produce la bilis. La bilis, ¿de qué se va a encargar? Se va a encargar de neutralizar la acidez del jugo gástrico, ya que el jugo gástrico está normalmente en pH 1, entonces ella neutraliza un poco, lo lleva como hasta 2 más o menos. Se encarga de la digestión de las grasas, absorción de vitaminas liposolubles y el transporte de las sustancias de desecho. Ayuda a transportar las sustancias de desechos. Luego tenemos el páncreas. El páncreas segrega el jugo pancreático, desemboca en el duodeno. Es decir, que el jugo pancreático, él comienza a actuar en el duodeno, en el intestino delgado. Él no desemboca en el estómago, sino en el intestino delgado. Contiene agua, sales minerales, amilasa pancreática, lipasa, trixinógeno y nucleasas. El jugo pancreático, al igual que el biliar, va a ayudar a la digestión de las grasas. Entonces, lo que no se digiere en el estómago gracias al jugo biliar, se termina de digerir en el duodeno gracias al jugo pancreático. Y aquí tenemos las tres glándulas salivales, hígado y el páncreas. Aquí tenemos las submaxilares, parótidas, submaxilares y sublinguales. Ahora vamos con la fisiología digestiva. ¿Cómo ocurre todo ese proceso? Desde que entra el alimento hasta que sale. Porque no como yo no me como un pan y lo excreto igualito al pan. No, eso pasa por todo ese proceso que hemos venido mencionando. Entonces, comienza con la ingestión. ¿Ingestión qué era? ¿Qué era la ingestión? ¿Cómo comienza todo el proceso? ¿En qué consiste la ingestión? El ingreso de los alimentos. Entonces el alimento ingresa a la boca y allí mismo en la boca comienza ese proceso de digestión.
En la misma boca comienza el proceso de digestión. ¿Por qué? Porque hay una transformación del alimento, gracias a los procesos mecánicos y químicos. El mecánico es la masticación que se da por los dientes, por la fragmentación del alimento, y la insalivación por las glándulas salivales también van a transformar el alimento. Entonces ya eso deja de llamarse alimento para ahora llamarse bolo alimenticio. Entonces en la boca comienza la transformación, comienza esa digestión. Ya no es alimento, ahora es bolo alimenticio. ¿Por qué? Porque en la cavidad oral nos encontramos con la amilasa salival que desdobla los carbohidratos y porque ocurre la fragmentación gracias a los dientes. Luego, gracias a la lengua, ocurre la deglución. ¿Qué es la deglución? Cuando el bolo alimenticio pasa hacia el esófago. La deglución es cuando tragamos el alimento. ¿Quién nos ayuda a tragar el alimento? La lengua nos ayuda a impulsar el alimento más atrás de nuestra boca y así lo tragamos. Ese es el proceso de deglución. De allí pasa al esófago. En el esófago su paso es de 7 a 9 segundos, es rápido. En el esófago no va a ocurrir ningún tipo de cambio químico, solo va a ocurrir procesos mecánicos, que es movimientos de propulsión, que ayudan a que el alimento baje. Luego del esófago, bueno, antes de eso pasó ¿por dónde? Pasó por la faringe. Antes de pasar al esófago pasó por la faringe. Perdón, en la faringe es que el paso dura 7 a 9 segundos. De allí pasa el esófago. En el esófago ocurren movimientos peristálticos y movimientos de propulsión para que llegue al estómago. ¿Qué pasa en el estómago? El bolo alimenticio se mezcla con el jugo gástrico. En el jugo gástrico nos vamos a encontrar con ácido clorhídrico, nos vamos a encontrar con los jugos biliares, todavía los pancreáticos no están allí. Entonces ese bolo alimenticio se mezcla, esta sustancia se vuelve un poco más líquida y ahora me forma lo que es el quimo. Alimento, bolo alimenticio, ahora se llama quimo. En el estómago ahora se llama quimo. De allí, mediante ondas de propulsión, el quimo se vacía en el duodeno. Entonces en el estómago ocurren, ¿qué procesos mecánicos? Ocurren los movimientos peristálticos, que son los movimientos de mezcla, y los movimientos de propulsión que van a ayudar a que el quimo se vacíe hacia el duodeno, que ya es el intestino delgado. Y procesos químicos sería la combinación del bolo alimenticio con los jugos gástricos para formarme el quimo. Ahora, eso llegó al duodeno, la porción inicial del intestino delgado. Allí en el duodeno, las enzimas contenidas en el jugo gástrico desdoblan a las proteínas, los lípidos y la caseína de la leche, gracias también a los jugos pancreáticos que ellos desembocan allí en el duodeno. Entonces en el duodeno comienza ya lo que es también el proceso de absorción. Seguimos por el intestino delgado. Mediante ondas de mezcla y ondas de propulsión, ahora se va a formar el quilo. El quimo ahora se termina de desintegrar, se combina con el jugo pancreático, con el resto de los jugos gástricos que venían, y ahora se forma el quilo. Ahora se va a formar el quilo. De aquí seguimos con fenómenos químicos, gracias a la bilis, a las enzimas del jugo pancreático y a las enzimas del jugo intestinal. Ese quilo va a ser ahora mucho más disuelto que el quimo. Entonces continuamos con otro proceso que es la absorción, que sigue allí en el intestino delgado. En el intestino delgado se da la absorción, que es el paso de los productos de la digestión hacia la sangre. El músculo liso del intestino delgado está inervado por muchos vasos sanguíneos. Entonces, gracias a esos vasos sanguíneos, los nutrientes que se absorben pasan directamente al torrente sanguíneo. El proceso de absorción termina dándose en la porción inicial del colon, en el colon ascendente, que sería el intestino grueso. Y allí comienza lo que es la formación de las heces fecales, puesto que al inicio del intestino grueso, que sería aquí en el colon ascendente, allí se da la absorción de agua, de vitaminas, se termina de absorber lo que no se absorbió en el intestino delgado. Entonces, esa masa líquida ahora se vuelve una masa más densa. Ya deja de ser, el quilo ya no es tan líquido,
ahora es más denso y se forman lo que son las heces fecales que terminan de excretarse por el conducto anal. Entonces, el alimento pasa a tener 5 nombres: alimento, bolo alimenticio, quimo, kilo y heces fecales. Lo que no se absorbe se convierte en heces fecales. En la boca inicia como alimento, allí mismo se transforma en bolo alimenticio. El bolo va a pasar por la faringe, por el esófago, y cuando llega al estómago, allí deja de ser bolo para convertirse en quimo. Del estómago pasa al intestino delgado, allí se termina de mezclar con lo que son los jugos pancreáticos y ya deja de llamarse quimo para ahora llamarse kilo, y luego cuando pasa al colon o al intestino grueso, ahora pasa a llamarse heces fecales y de esa manera excretamos lo que no necesitamos. Entonces, de esta manera ocurre todo lo que es el sistema digestivo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntita? Nada. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes. Pregunten ustedes primero y ahorita yo les hago preguntas. ¿Sí entendieron o, no, o se los repito? Hablen ahora o callen para siempre. Todo este proceso de digestión son funciones viscerales. No sé si en algún momento han escuchado lo de las funciones viscerales. ¿Por qué funciones viscerales? Las funciones viscerales son todas las actividades que realiza nuestro cuerpo que nosotros no controlamos. Lo único que nosotros controlamos de aquí es la ingestión. Cuando nosotros introducimos el alimento, eso es lo único que controlamos. Ya de ahí para adelante, ¿dónde volvemos a controlar? Cuando vamos a expulsar las heces, que como les dije, hay un esfínter interno que es involuntario, que ya hace que se vacíen las heces, pero nosotros somos los que decidimos si las vamos a dejar salir, en qué momento las vamos a dejar salir, a menos que estemos mal del estómago, que haya una diarrea o algo así, que ya el esfínter en ese momento está fallando y se vuelve involuntario. Ajá, ¿en qué lugar? Por aquí me preguntan, ¿en qué lugar del tubo digestivo se forma el quilo? ¿En qué lugar del tubo digestivo se forma el quilo? Se forma en el intestino delgado. En el intestino delgado se forma el quilo, gracias a que ocurre el desdoblamiento de las proteínas, los lípidos, la caseína de la leche, y también allí actúan lo que son los jugos pancreáticos. Entonces está ocurriendo otro cambio, se están desintegrando otras sustancias, entonces por lo tanto cambia su estructura molecular y ya deja de ser quimo para ser kilo. Ocurre en el intestino delgado. A ver, otra pregunta que tengan por allí. Otra preguntita. Ninguna. ¿Por qué creen ustedes que ocurre la gastritis? La gastritis, ¿por qué creen que ocurrirá? Ajá, por aquí me dice, el intestino grueso siempre se mantiene sucio, o sea, el colon, donde están las heces fecales. Siempre va a haber rastros de heces fecales, siempre. Siempre va a haber rastros de heces fecales. Ajá, por aquí me dicen que la gastritis se da por comer en horas que no corresponden, porque al no comer los jugos gástricos dañan el tejido del estómago, exactamente. Por la generación del jugo gástrico y la falta de comida, por lo que debilita las paredes del estómago. Exacto. Nuestro estómago, digamos que él está ya como que acostumbrado, ¿no? Ya más o menos conoce las horas de la comida. Entonces ya él está como predispuesto a que si yo todos los días como a las 12, pero ese día yo no comí,
pero ya él tiene, ya nosotros tenemos lo que es el reloj biológico, entonces él segrega esos jugos pancreáticos, y como no, esos jugos gástricos, perdón. Como no hay un alimento, un bolo alimenticio al cual degradar, entonces actúa sobre las paredes del estómago. Y como el jugo gástrico es muy ácido, va debilitando la mucosa de las paredes estomacales. Entonces esto hace que se vaya dañando toda la mucosa que protege al estómago. Ajá, por aquí me preguntan, ¿a qué se debe que la gente esté estreñida? ¿Un mal funcionamiento del intestino o falta alguna sustancia para ir al baño? Ajá, esto puede ser por las dos cosas. Primero podemos tener intestino perezoso, que esto es que esos movimientos de propulsión, el intestino no los realiza adecuadamente, o sea, no los realiza tan seguido, entonces eso hace que esa materia fecal no sea tan diluida. En el caso del quilo, que es un poco más diluido, saben que se forma primero el quilo, de allí se absorbe todo lo que es agua, vitaminas, todo lo que queda por absorber. Pero si el intestino, la porción final del intestino delgado es perezoso, cuando pase al intestino grueso, entonces eso va a hacer que se forme una masa mucho más seca y va a evitar que se siga moviendo por el intestino. Además de que si no consumimos los alimentos adecuados, tampoco se va a formar suficiente mucosa, que es la que permite el desplazamiento. La mucosa, digamos que lubrica el desplazamiento de las heces fecales. Entonces tiene que ver con alguna, digamos que anomalía del intestino, pero también tiene que ver con la alimentación. Si no consumimos suficiente fibra, entonces esa heces fecal va a ser muy dura y va a costar su desplazamiento. Entonces se recomienda consumir abundante fibra y abundante agua. El agua va a contribuir a la formación de esa mucosa también, a que esa mucosa sea mucho más fluida. Es cierto que el ácido gástrico es casi igual que el ácido clorhídrico. El jugo gástrico tiene ácido clorhídrico, tiene HCl, ácido clorhídrico. Así que sí. Parte del jugo gástrico es HCl, ácido clorhídrico. El hígado graso también causa estreñimiento, sí. El hígado graso también causa estreñimiento. ¿Por qué? Porque si la bilis, que se me segrega el hígado, me ayuda a desintegrar las grasas, pero si el hígado ya está graso, entonces no va a cumplir con su función de segregar la bilis. Entonces eso ya me va, todo eso me va a formar, no me va a permitir que se forme adecuadamente lo que es el quilo. Y les recuerdo, el quilo es mucho más diluido. Entonces todo ya viene bajando como que más espeso. Entonces cuando termina en el colon es muchísimo más grueso, más denso. A ver, no hay más preguntas, pero ahora yo preguntarles a ustedes. A ver, ¿dónde desembocan los jugos pancreáticos? ¿Dónde actúan los jugos pancreáticos? Los pancreáticos, los del páncreas. No, vienen del páncreas, pero ¿dónde actúan? En el estómago. Actúan en el intestino delgado porque el páncreas lo desemboca es en el duodeno. En el duodeno, en la porción inicial del intestino delgado. Entonces comienza a actuar es en el duodeno, en el intestino delgado. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el proceso mecánico que se da en la boca? Esa está fácil, el proceso mecánico que se da en la boca. Mecánico. El primer proceso mecánico que se da en la boca. Perdón, el primer proceso mecánico que se da en la boca. El primer proceso mecánico que se da en la boca, ¿cómo se llama? Masticación. Masticación es el primer proceso mecánico. Masticación, que es la fragmentación del alimento. ¿Cómo se llama la enzima que les dije que se producía allí en la boca por las glándulas salivales?
¿Cómo se llama la enzima que se produce en la boca? ¿Cómo se llama esa enzima que degrada los carbohidratos complejos en carbohidratos más simples? No, ella viene en la saliva, no es la saliva, viene en la saliva. ¿Cómo se llama esa enzima? ¿Tialina qué? Tialina amilasa. Tialina amilasa. Ella degrada los carbohidratos simples en carbohidratos más complejos. A ver. Una bacteria que les nombré que es parte de la flora bacteriana normal, pero que si se altera puede producir hasta cáncer de estómago. Yo les nombré una bacteria. Está el Escherichia coli y esta otra. La que les nombré, ¿cuál es? Helicobacter pylori, muy bien. La Helicobacter pylori, ella forma parte de nuestra flora bacteriana, pero mejor que esté allí quietecita, tranquilita, porque una vez que se activa y que crece, se reproduce, puede causar daños muy graves, incluso hasta cáncer de estómago. Esta bacteria cuando se activa, es bien dañina. Y es la principal causa de gastritis. Es una de las principales causantes de gastritis también. Ya cuando la gastritis es muy fuerte, puede ser producto de Helicobacter pylori. A ver, ¿qué otra preguntita para que ya vamos finalizando? ¿Dónde se termina de dar el proceso de absorción? ¿Dónde se termina de dar el proceso de absorción? No, allí en el delgado, no. En el delgado, no. La última partecita, lo último en el grueso. En el grueso se termina de dar la absorción, que ya es donde se absorbe lo que queda de agua, lo que queda de vitaminas, en la entrada del intestino grueso. Allí se termina de dar el proceso de absorción. Bien, vamos a ya dejar las preguntas hasta acá. Con esto terminaríamos este tema.